La pareja que aparece en la foto son Min Lin y su esposa, Lily Lin, una pareja trabajadora que amaba a sus hijos y que alguna vez dirigió un pequeño kiosco de periódicos en los suburbios occidentales de Sydney, Australia. Pero detrás de lo que parecía una escena pacífica se escondía una de las masacres más impactantes en la historia de la justicia australiana. En 2009, ambos, junto con sus dos hijos y la hermana de Lily, fueron brutalmente asesinados en su propia casa, mientras que su única hija sobrevivió por casualidad, porque esa noche dormía en otro lugar. El autor del crimen no era otro que un pariente de sangre, el cuñado de Min Lin, Robert Tsai, quien había planeado en secreto, durante mucho tiempo, apoderarse de los bienes de la familia y destruirlos a todos. Si quieres conocer todos los detalles de este caso trágico y retorcido, quédate con nosotros hasta el final del video. Las emociones intensas y oscuras suelen llevar a las personas por el camino del crimen. Cuando se combinan con el deseo incontrolado y una necesidad obsesiva de controlar a los demás, esas emociones pueden dar lugar a una intención aterradora de matar. Es un concepto escalofriante y aún más aterrador cuando esas emociones crecen silenciosamente dentro de una familia. Esta historia tuvo lugar en un suburbio de Sydney y giraba en torno a la familia Lin, una familia aparentemente armoniosa y numerosa. Su historia escaló hasta convertirse en uno de los crímenes más sangrientos y notorios de la historia australiana. La complejidad y duración de la investigación son especialmente notables, ya que el autor del crimen estaba convencido de que podía eludir la justicia. Su plan fue meticulosamente elaborado y ejecutado con una brutalidad casi perfecta. Sin embargo, un pequeño detalle pasado por alto llevó finalmente a la policía al avance que necesitaban. Ahora entremos en el primer capítulo de esta tragedia, revelando cómo una mezcla de codicia, envidia del éxito ajeno y un deseo retorcido puede llevar a una persona a la locura, convirtiéndola en un monstruo que ni siquiera perdonó a los niños en su furia. La historia de la familia Lin, un retrato de amor, ambición y tragedia. La historia de amor entre Min Lin y Lily Lin comenzó a finales de los años 80, durante sus años universitarios en Australia. Ambos eran ciudadanos chinos que habían emigrado por separado para cursar estudios superiores. Lily a través de un programa de intercambio estudiantil y Min, 2 años mayor que ella, se quedó en Australia para realizar una pasantía tras completar su licenciatura. Se conocieron en un pasillo universitario y más tarde recordaron que fue amor a primera vista. Compartiendo el mismo origen y los mismos sueños, se sentían como extraños en tierra ajena, pero unidos por el deseo de construir una nueva vida en Australia. Después de graduarse, se casaron y se establecieron en el suburbio tranquilo y pintoresco de North Epping, en Sydney. Su amor floreció en una familia numerosa, unida y dedicada. En agosto de 1994 dieron la bienvenida a su primera hija, June Brenda Lin, a quien comúnmente llamaban por su segundo nombre, Brenda. Su hijo Henry nació en 1997 y el menor Terry en el año 2000. A comienzos de la década de 2000, Min y Lily decidieron emprender un negocio, abriendo un pequeño kiosco de periódicos. Su dedicación ayudó a transformar ese humilde inicio en una próspera agencia de distribución de periódicos, con una sede editorial en Rose Street. El negocio de la familia Lin creció rápidamente, permitiéndoles disfrutar de un estilo de vida próspero. Una casa espaciosa, autos de lujo y la posibilidad de matricular a sus hijos en prestigiosas escuelas privadas. Min se centraba en las actividades comerciales, mientras que Lily dedicaba todo su tiempo a cuidar el hogar y criar a los hijos. Dentro de la comunidad, la familia Lin era respetada por su trabajo arduo, su amabilidad y generosidad. Eran conocidos como padres ejemplares y atentos que jamás tuvieron conflictos con nadie. Brenda, la hija mayor, era sorprendentemente bella y una estudiante destacada, con un corazón amable y un amor por los animales. Los dos chicos, Henry y Terry, eran enérgicos, amaban los deportes y tenían una pasión especial por el fútbol. Los 3 hermanos eran increíblemente unidos.
casi inseparables, dando la bienvenida a los parientes de China en Australia. A medida que la familia Lin se estabilizaba económicamente, comenzaron a invitar a familiares desde China a visitarlos, vivir con ellos o incluso establecerse permanentemente. A principios de los años 2000, los padres de Min fueron los primeros en mudarse a North Epping, viviendo cerca de su casa y ayudando a cuidar a los nietos. El padre de Min incluso trabajaba en el kiosco los fines de semana. Unos años después, los padres de Lily también se mudaron a un suburbio de Sydney, a una pequeña casa que Min y Lily les regalaron. La hermana de Lily, Erin, también se fue a vivir con la familia Lin, ayudando con las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Para ese momento, el negocio de la familia Lin ya generaba ingresos significativos. Se estimaba en casi $1 millón al año. Su establecimiento era más que una tienda o una editorial. Se había convertido en un punto de encuentro local, donde la gente leía periódicos y discutía temas de actualidad mientras tomaban café. A finales de 2007, la hermana menor de Min Lin, Kathy Lin, y su esposo, Robert C., también se mudaron a Australia para buscar oportunidades en la vibrante ciudad de Sydney. Anteriormente ya habían visitado a familiares en Australia y vivido temporalmente en Melbourne antes de regresar a China. Esta vez estaban decididos a establecerse de forma definitiva. Robert, un ex especialista exitoso en otorrinolaringología en China, decidió cambiar de rumbo hacia el mundo empresarial. La pareja Xi abrió un restaurante en Sydney, invirtiendo todos sus ahorros. Sin embargo, el negocio tuvo dificultades y cerró poco después. Intentos posteriores de abrir cafeterías o locales de snacks también fracasaron. Robert carecía de habilidades en administración financiera y conocimientos empresariales, enfrentando muchos obstáculos en sus nuevos emprendimientos. Finalmente, Robert y Kathy se mudaron a North Epping para estar más cerca de sus familiares. Kathy encontró un empleo, mientras que Robert seguía en una etapa de búsqueda personal, sin tener claro su camino futuro. Las familias Lin y Xi estaban unidas no solo por lazos de sangre, sino también como amigos cercanos. Se veían casi a diario, mantenían contacto constante y solían compartir comidas. Su última reunión familiar tuvo lugar la noche del viernes 17 de julio de 2009, en la casa de los padres de Kathy y Min. Nadie podía imaginar que esa sería su última reunión. La casa de los Lin, escenario de una masacre espeluznante. La mañana del 18 de julio, la tienda de la familia Lin no abrió como de costumbre, sorprendiendo a los clientes habituales. El negocio había operado los 7 días de la semana durante muchos años, pero esa mañana no hubo señales de apertura, ni aviso, ni mensaje en la puerta. Esta situación inusual generó preocupación entre los clientes y los dueños de tiendas cercanas. Uno de ellos, tras intentar repetidamente contactar con Min sin éxito, llamó a su hermana Kathy para preguntar qué estaba ocurriendo. Kathy se sorprendió y se preocupó, ya que sabía que su hermano nunca cerraba la tienda sin hacer arreglos previos. Normalmente, el padre de Min o su suegro se encargaban del negocio en su ausencia. Intentó llamar a Min, luego a su esposa Lily, pero no obtuvo respuesta. Las llamadas al teléfono fijo de la casa también quedaron sin contestar. Preocupados, Kathy y su esposo, Robert, decidieron ir directamente a la casa de Min para comprobar si todo estaba bien. Cuando llegaron alrededor de las 9 a.m., notaron que el coche de la familia seguía en la entrada y la puerta principal estaba sin llave. Pero en el interior no había señales de vida. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Llamaron a cada miembro de la familia por su nombre, pero nadie respondió. Todo en el interior estaba intacto, sin signos de entrada forzada. Kathy, desesperada, continuó llamando el nombre de su hermano y luego subió las escaleras. Cuando abrió la puerta del dormitorio de Min y Lily Lin, gritó de horror y retrocedió tambaleándose ante la aterradora escena frente a sus ojos. La habitación estaba empapada en sangre, sangre en el suelo, las paredes, el techo, los muebles y las cortinas.
El cuerpo de Lily Lynn, de 43 años, yacía cerca de la cama, tan desfigurado que no podía reconocerse de inmediato. En la habitación contigua donde dormía la hermana de Lily, Irene, de 39 años, la escena era igualmente espeluznante. Irene yacía muerta en la cama, con el rostro golpeado hasta quedar irreconocible. En el dormitorio de los niños, Henry, de 12 años, y Terry, de 9, también habían sido brutalmente golpeados hasta la muerte. Sus cuerpos fueron hallados en diferentes esquinas de la habitación. Brenda, la hija mayor, de 15 años, afortunadamente no se encontraba en casa esa noche trágica, ya que estaba de viaje escolar. El cuerpo del patriarca de la familia, Min Lin, no se encontraba por ningún lado, lo que generó una leve esperanza de que pudiera estar con vida, tal vez herido, secuestrado o que hubiese logrado escapar. Kathy llamó de inmediato a los servicios de emergencia, pero debido al shock extremo no pudo explicar con claridad lo que había sucedido. Gritaba y sollozaba por teléfono, suplicando a los paramédicos que llegaran rápido y salvaran a quien pudiera seguir con vida. Sin embargo, los primeros en responder solo pudieron confirmar la muerte de todas las víctimas en la escena de la masacre. La mañana después del impactante descubrimiento, justo después de la llamada de emergencia desesperada de Kathy, Robert salió a buscar a los padres de Min, que vivían a unos 10 kilómetros de la escena. La policía y los paramédicos llegaron al lugar en cuestión de minutos. Lo que presenciaron fue descrito de inmediato como una de las escenas del crimen más horribles jamás vistas. Trágicamente, ya era demasiado tarde. Nadie de la familia Lin había sobrevivido. Todas las víctimas habían sido asesinadas a golpes en la cabeza con un objeto contundente similar a un martillo. Sin embargo, el arma homicida no fue encontrada, lo que llevó a los investigadores a concluir que el asesino se la había llevado consigo. El cuerpo de Min Lin fue encontrado finalmente en su propio dormitorio, cubierto por una manta empapada en sangre. Como el resto de su familia, había sido asesinado a golpes. Al parecer fue la primera víctima, seguido de su esposa, su cuñada y finalmente los 2 hijos. La investigación inicial de la escena del crimen no arrojó pistas significativas. La ausencia del arma homicida, junto con el hecho de que el dinero y los objetos de valor no fueron tocados, sugería que el motivo principal era eliminar a toda la familia Lin, no el robo. Al principio se especuló que podía haber habido varios perpetradores, ya que parecía inverosímil que una sola persona pudiera someter y asesinar a tantas víctimas. Sin embargo, la evidencia indicaba que los niños se habían despertado e intentado huir durante el ataque, como mostraban los rastros de sangre y las salpicaduras por toda la casa. Llamaba la atención que todos los adultos, además de presentar heridas en la cabeza, mostraban signos de estrangulamiento, posiblemente para debilitar su resistencia durante el ataque. Se encontraron huellas sangrientas idénticas con un patrón de suela distintivo en todas las habitaciones, pero no se pudo identificar la marca de los zapatos, solo se determinó la talla. No se hallaron huellas dactilares ajenas, lo que indicaba que el asesino o los asesinos habían usado guantes. Al principio no había pistas claras ni sospechosos, ya que amigos y vecinos coincidían en que la familia Lin no tenía enemigos. El motivo de la brutal masacre de 5 personas seguía siendo un completo misterio. La hora del ataque fue determinada entre la medianoche y las 3 a.m. del 18 de julio. Brenda Lin, la única sobreviviente y heredera Brenda Lin, la hija mayor y ahora única sobreviviente de la familia Lin, estaba de viaje escolar en Nueva Caledonia en ese momento. Se enteró del horroroso incidente a través de las redes sociales y al principio se negó a creer que se tratara de su familia. Esperaba que fuera algún tipo de error. Sin embargo, su tía Kathy pronto la llamó, confirmándole entre lágrimas la terrible noticia. Brenda fue trasladada de inmediato a Sydney. Katie y Robert, ahora sus tutores legales, la recogieron en el aeropuerto. Brenda se mudó con ellos, ya que la casa familiar había sido sellada como escena del crimen. Al día siguiente, Brenda, sumida en un dolor insoportable, fue llevada a la comisaría para ser interrogada.
Sin embargo, no pudo aportar información nueva. Afirmó que su familia no tenía enemigos y que no había ocurrido nada extraño antes de que ella partiera de viaje. Tras la muerte de la familia, Brenda se convirtió en la única heredera de todo su patrimonio. La herencia incluía bienes inmuebles y la tienda familiar. Sin embargo, como Brenda aún era menor de edad y asistía a la escuela, los derechos legales de administración recayeron en sus tutores, su tía Kathy y el esposo de esta, Robert. Los abuelos de Brenda también expresaron su deseo de ayudar a cuidar a su nieta, pero Kathy y Robert insistieron en mantener la tutela principal. Robert incluso amenazó con demandar si los parientes mayores pedían la custodia, argumentando que eran demasiado ancianos para cuidar de una adolescente. Finalmente, el asunto se resolvió de forma pacífica y Brenda continuó viviendo con su tía y su tío. La tienda de la familia Lin y la empresa editorial, que habían cerrado temporalmente, pronto reabrieron bajo la gestión de los tutores, ya que Brenda aún no estaba en condiciones de hacerse cargo del negocio. Robert también comenzó a revisar activamente las cuentas bancarias de la familia, las libretas de ahorro, las propiedades y otros bienes, la investigación y las teorías. Los expertos revisaron continuamente la escena del crimen, registrando meticulosamente cada detalle. Aún así, no se encontró ninguna pista concreta. Se concluyó que el asesino probablemente actuó solo y entró en silencio a la casa, lo cual sugiere que la puerta estaba sin cerrar, o bien que el perpetrador tenía una llave. El asesino llevaba zapatos talla 9.5 con un patrón de suela distintivo. El arma, presumiblemente un martillo, no se encontró dentro ni alrededor de la casa. El perpetrador usó guantes, no dejó huellas dactilares y no se hallaron rastros de ADN ajeno, solo el de las 5 víctimas. Un detalle extraño, pero importante, fue que se encontró sangre en las perillas de cada dormitorio donde ocurrieron los asesinatos, lo que indica que los guantes ensangrentados del asesino las tocaron. Sin embargo, la perilla de la puerta del cuarto de Brenda no tenía sangre, lo que indicaba que el asesino sabía que ella no estaba en casa. Como uno de los casos más notorios en Australia, esta tragedia fue ampliamente cubierta por los medios. Sin pruebas claras ni sospechosos, comenzaron a circular muchas teorías improbables. Se difundieron rumores de que la familia Lin poseía una gran fortuna, posiblemente el motivo detrás de la masacre. Algunos especularon que se trataba de un robo fallido, mientras que otros proponían vínculos con mafias chinas. Estas teorías no fueron descartadas del todo, ya que la zona donde ocurrieron los asesinatos tenía antecedentes de robos. La tienda de la familia Lin había sido atacada unos meses antes de los asesinatos, y Min había presenciado un asalto a un camión blindado una semana antes de la tragedia. Aunque los ladrones llevaban máscaras y Min no pudo identificarlos, algunos especularon que fue silenciado para evitar que hablara. Pasaron meses sin avances en la investigación, ninguna teoría fue verificada y no surgió ningún sospechoso. La teoría del robo fue finalmente descartada, ya que no se tomó dinero ni objetos de valor, y el perpetrador parecía tener un solo objetivo: eliminar a toda la familia Lin. Además, se descubrió que la electricidad de la casa fue cortada durante la noche de los asesinatos, lo que indicaba que el asesino sabía dónde estaba el interruptor principal. La capacidad del atacante para moverse con facilidad en la oscuridad sugería que había estado previamente en la casa y conocía bien la distribución. Posiblemente incluso tenía una llave desde antes, una pista crucial que pasó desapercibida. Al volver a examinar por centésima vez los detalles misteriosos del caso, un investigador reprodujo la llamada de emergencia de Kathy, con la esperanza de captar alguna pista que se hubiese pasado por alto. Inesperadamente se descubrió un detalle importante en la grabación. La grabación capturó los esfuerzos desesperados de Kathy por explicar la situación, sus palabras interrumpidas por sollozos y llanto. Al final de la llamada, cuando el operador confirmó que los servicios de emergencia estaban en camino, Kathy mencionó repentinamente el nombre de su esposo y dijo algo en cantonés, como si le estuviera hablando directamente.
Este detalle llamó la atención del investigador, quien decidió mandar a traducir sus palabras. Resultó que Kathy le estaba suplicando a su esposo que no la dejara sola en la casa. Esto era especialmente importante porque Robert había decidido ir personalmente a buscar a los padres de Min, dejando sola a Kathy en la escena del crimen antes de que llegara la policía. El comportamiento de Robert se volvió sospechoso. 5 personas acababan de ser brutalmente asesinadas en la casa y el asesino aún podría estar escondido dentro, lo que significaba que Kathy podría haber sido la siguiente víctima. Sin embargo, Robert se mostró tranquilo y simplemente se fue, como si supiera con certeza que nada malo le pasaría a su esposa. El principal sospechoso y nuevas pruebas. Tras meses sin pistas, la policía finalmente identificó al principal y único sospechoso, Robert Tsai. Descubrieron que Robert tenía una llave de la casa de su cuñado, una que el propio Min le había dado por si ocurría una emergencia, poco tiempo antes de los asesinatos. Extrañamente, Robert nunca mencionó esto durante los interrogatorios, y Kathy no sabía que su hermano le había dado una llave a su esposo. Fue Brenda, sin querer, quien reveló este detalle crucial a los investigadores. Investigaciones posteriores revelaron que las afirmaciones de Robert de ser un exitoso médico otorrinolaringólogo eran una fachada. Aunque tenía un título en medicina, nunca había tenido un empleo estable en el campo. Se rumoreaba que Robert había huido a Australia para evitar la cárcel por cargos de soborno en la República Popular China. En Australia, Robert fracasó en construir una carrera y gastó sus últimos ahorros en negocios fallidos. Después de mudarse a North Epping, prácticamente no hacía nada. Vivía del ingreso de su esposa y ocasionalmente recibía ayuda financiera de los familiares de Kathy. Una vez que se completó la documentación legal de la tutela de Brenda, Robert se comportó como si fuera el heredero de la fortuna de la familia Lin. Lo primero que hizo fue obligar a los padres de Lily a abandonar la casa que Min había comprado para ellos, aunque legalmente la propiedad seguía a nombre de los fallecidos. Los padres de Min y Kathy aún vivían en esa vivienda. Teniendo en cuenta los factores y circunstancias anteriores, los investigadores propusieron la teoría de que Robert estaba movido por una intensa envidia hacia la familia de su esposa, parientes más exitosos y acaudalados que él mismo. Durante mucho tiempo albergó un plan para apoderarse de sus bienes, su dinero y su negocio rentable. Aunque Brenda y Kathy compartían techo con la persona que había cometido el crimen contra su propia familia, no se consideró que estuvieran en peligro inmediato. Brenda desconocía por completo la verdadera naturaleza de quien la acogía, mientras que Kathy seguía siendo necesaria para Robert, ya que él necesitaba su colaboración para seguir controlando los activos familiares. Sin embargo, la policía aún no podía arrestar a Robert debido a la falta de pruebas concretas en su contra. Interrogatorio, vigilancia y detención. El equipo de investigación obtuvo una orden para instalar varias cámaras ocultas en el hogar de Robert, con la esperanza de reunir la evidencia necesaria para demostrar su culpabilidad. El avance llegó antes de lo esperado, comenzando con un detalle revelado sin querer por Kathy durante un interrogatorio. Kathy mencionó que su esposo solía ser aficionado a una marca de calzado en particular. Unos años atrás, Robert había comprado 2 pares de zapatillas de edición limitada que le gustaban especialmente. Un par se había estropeado y se había tirado, pero el otro seguía cuidadosamente guardado en su caja en casa. Cabe destacar que Robert calzaba talla 9.5, justo la talla del asesino. La pieza clave de la prueba apareció cuando Robert fue captado por una cámara oculta destruyendo meticulosamente la caja de las zapatillas mencionadas. Estas imágenes permitieron a las autoridades obtener una orden de registro para la vivienda del sospechoso, donde hallaron un par nuevo de zapatillas talla 9.5. El patrón de la suela coincidía con las huellas encontradas en la escena del crimen. Además, se descubrió una mancha en su garaje que parecía sangre. El análisis forense confirmó que el resto contenía el ADN de las 5 víctimas de la familia Lin, un vínculo directo con el lugar de la masacre. Con estas pruebas, Robert fue arrestado, proporcionando por fin la evidencia concreta necesaria para proceder.
Arresto, juicio y revelaciones impactantes. En mayo de 2011, 2 años después de la tragedia, Robert C. fue detenido. Él negó rotundamente cualquier implicación, alegando que la mancha de sangre en el garaje solo había aparecido después de que regresaran de la casa de la familia Lin. También restó importancia al calzado con la suela coincidente, afirmando que eran nuevas y que había desechado el par anterior de inmediato. Mientras esperaba el juicio y permanecía bajo custodia durante 3 años, Robert fue alojado sin saberlo junto a internos que ejercían de informantes. En una de esas conversaciones confesó que había planificado el crimen con meticulosidad y cubierto todas sus huellas. Dijo que compró el arma en una tienda aislada sin cámaras de seguridad y que había drogado el té de su esposa con somníferos para que no despertara ni notara su ausencia. Afirmó que se deshizo del martillo, de los zapatos, de los guantes y de la ropa de forma que no quedara rastro y resultara imposible encontrarlos. Durante el juicio, Robert negó todas las acusaciones y la única evidencia en su contra eran los testimonios de los informantes internos y las pruebas circunstanciales recogidas anteriormente. Como resultado, el jurado no pudo alcanzar un veredicto unánime y Robert fue puesto en libertad bajo fianza en diciembre de 2015. El juicio se reanudó en junio de 2016 con el testimonio de otro informante, quien reveló que Robert había confesado tener una obsesión con Brenda desde que ella tenía 13 años. Esto llevó a que Brenda fuera entrevistada de nuevo, y ella rompió a llorar, admitiendo que Robert la había forzado a mantener relaciones sexuales poco después de que ella comenzara a vivir con ellos. Por miedo a represalias, había permanecido en silencio sobre el abuso durante muchos años. Con estas revelaciones y pruebas adicionales, Robert C. fue declarado culpable de todos los cargos. Recibió 5 cadenas perpetuas, una por cada víctima, sin posibilidad de libertad condicional. Todas sus apelaciones posteriores fueron denegadas. La mujer que aparecía en el cartel de persona desaparecida era Agnese Clavina, una joven y prometedora modelo letona. Aquella sonrisa radiante se convirtió en el símbolo de una de las desapariciones más impactantes de Europa, después de que ella desapareciera misteriosamente en la madrugada del 6 de septiembre de 2014, tras salir de la discoteca Aqua Mist en Marbella, España. A medida que la verdad iba saliendo a la luz, la opinión pública se indignaba por la crueldad y frialdad de los implicados, encabezados por Wesley Capper, hijo de un millonario británico, junto con su cómplice Craig Porter. El caso se prolongó durante casi una década, con detalles enredados, ningún cuerpo encontrado y los culpables aún en libertad, hasta que una maleta apareció en la orilla de la playa, revelando una verdad espeluznante. Si quieres conocer toda la historia de este caso impactante, quédate con nosotros hasta el final del video. Según las estadísticas oficiales, cada año desaparecen decenas de millones de personas en todo el mundo. Alrededor de 1/3 de ellas son encontradas vivas y sin daño alguno. Casi la mitad son halladas después de un tiempo, muertas por accidentes o asesinatos, y aproximadamente 2.000 de personas desaparecen cada año sin dejar rastro. Estos últimos individuos suelen no ser encontrados nunca, ni vivos ni muertos, incluso después de muchos años. La historia de Agnese Clavina conmocionó al público en el otoño de 2014, cuando una joven muy hermosa que se encontraba divirtiéndose con amigos en un club pareció esfumarse en el aire. Todos los que podrían haber estado implicados parecían eludir cualquier responsabilidad. Sin embargo, en 2023, 9 años después de la tragedia, el caso dio un giro completamente inesperado. Pero primero, echemos un vistazo más de cerca. ¿Quién era Agnese Clavina? Nuestra protagonista de hoy nació el 8 de julio de 1984 en Riga, la capital de Letonia. Creció en una familia común y era la menor de 2 hermanas. Su hermana mayor, llamada Greta, tenía solo unos pocos años más que ella, por lo que siempre fueron muy unidas y casi inseparables. Sus padres hicieron todo lo posible para brindarles a sus hijas una buena educación y la oportunidad de perseguir sus sueños.
Agnese creció siendo una chica sociable, alegre y muy enérgica. Le iba bien en la escuela, practicaba deportes y tenía muchos amigos. En el futuro, soñaba con trabajar en el sector turístico o del entretenimiento, ya que le encantaba viajar y sabía cómo organizar momentos de descanso perfectos. Además, Agnese tenía una apariencia llamativa y una figura encantadora, por lo que los hombres siempre le prestaban atención y le hacían cumplidos. Desde joven tuvo muchos admiradores que intentaban de todas las formas ganarse su atención. Después de terminar la secundaria, Agnese trabajó durante un tiempo en el sector de servicios mientras asistía a cursos de idiomas y estudiaba gestión turística. A los 20 años decidió dejar su país natal, Letonia, y mudarse a Londres. Creía que allí tendría más perspectivas y oportunidades para realizar plenamente su potencial y talentos. Sus padres y hermana no se opusieron a su decisión, sino que la apoyaron sinceramente. Poco después de mudarse, la hermosa rubia conoció a un joven llamado Michael Mills. Él era 8 años mayor que Agnese. Bien educado, dueño de un negocio exitoso, había abierto un pequeño cine y complejo de entretenimiento y era considerado muy próspero. Él y Agnese rápidamente conectaron y pronto comenzaron a salir. Michael cortejaba a Agnese de forma romántica, le hacía regalos caros. Viajaban juntos y hacían planes a largo plazo para el futuro. La pareja realmente se amaba y era feliz. Parecía que estaban destinados a tener una vida larga y próspera juntos. Según las personas cercanas a Agnese, esta fue su primera historia de amor real. Ella parecía brillar cuando estaba con el hombre que había elegido y soñaba con convertirse en su esposa legítima. Poco tiempo después, en 2014, a Agnese se le ofreció un contrato de trabajo de 3 meses como gerente en una de las discotecas más grandes y famosas de la ciudad turística de Marbella, España. Naturalmente, este trabajo implicaba mudarse temporalmente a otro país, pero la joven ambiciosa y decidida no quería perder esa oportunidad. Michael no podía dejar todo y acompañar a su novia a España por su propio trabajo, pero tampoco se opuso a que firmara el contrato. Para Agnese era una gran oportunidad para desafiarse a sí misma en un nuevo campo, adquirir experiencia valiosa y posiblemente avanzar aún más en esa dirección. Cabe señalar que Marbella es uno de los balnearios más famosos y atractivos de la costa mediterránea. Recibe turistas de todo el mundo, principalmente personas adineradas que vienen a divertirse y gastar dinero. Era común encontrarse con celebridades del mundo del espectáculo, así como deportistas famosos y empresarios exitosos. Agnese, que siempre fue muy sociable, adoraba trabajar en un lugar así. Antes de mudarse, visitó a su familia en Letonia y les contó que había firmado un contrato de trabajo favorable por 3 meses. También compartió otra buena noticia, que al regresar a Inglaterra, ella y Michael planeaban casarse. Sus padres y hermanas se alegraron de verdad por Agnese y le desearon buena suerte. A fines de mayo de 2014, Agnese llevó solo lo esencial para una temporada y se dirigió a la soleada España a trabajar. Su novio se quedó en Londres, pero se llamaban todos los días y hacían videollamadas, compartiendo todo lo que ocurría en sus vidas. Agnese también actualizaba regularmente sus redes sociales, donde publicaba fotos diarias, videos cortos y historias. Tenía muchos seguidores que seguían de cerca sus actividades y trabajo. Claramente, Agnese estaba viviendo una vida emocionante, ocupada y disfrutando cada día. Después de completar su contrato de trabajo, Agnese decidió quedarse en España unos meses más. Era el comienzo de la temporada baja turística en el balneario, y durante ese periodo se podía ganar bastante dinero. Consultó con su novio y él apoyó su decisión, incluso prometiendo visitarla unos días porque hacía mucho que no se veían y se extrañaban mucho. Casi de inmediato, Agnese consiguió trabajo como recepcionista en un restaurante de alto nivel y amplió su contrato de alquiler. Tal como habían planeado, en septiembre Michael la visitó. Disfrutaron del tiempo juntos, hicieron planes para su próxima boda y eligieron el destino de su luna de miel.
Menos de una semana después, el joven regresó a Londres, mientras que Agnès debía trabajar en España durante un mes más. Luego planeaba visitar a sus familiares en Letonia y después volar a Inglaterra para reencontrarse con su prometido. Pero lamentablemente esos planes no pudieron hacerse realidad. El 6 de septiembre, Agnès y sus amigas fueron a una de las discotecas más populares de la zona de la Costa del Sol. Unas horas antes, ella había llamado a su prometido y él conocía sus planes. No se opuso a que Agnès saliera con sus amigas. El grupo se divirtió mucho y tomaron muchas fotos. Esa misma noche, Agnès publicó algunas en su página personal. Según el testimonio de quienes la vieron aquella fatídica noche, la llamativa rubia vestía un impresionante vestido corto y llevaba un pequeño bolso blanco. Cerca del amanecer, cuando el grupo se preparaba para marcharse, Agnès dijo que se quedaría un poco más y que luego tomaría un taxi a casa. Siempre había sido una persona seria y responsable, y esa noche Agnès no había bebido mucho alcohol, por lo que sus amigas no vieron motivo alguno de preocupación en ese momento. Al despedirse y dirigirse a la salida, Agnès estaba hablando con un hombre que le había comprado un cóctel y claramente intentaba captar su atención. Después de esa noche, Agnès no volvió a ser vista, ni viva ni muerta. Pareció desvanecerse entre la multitud del club. Nadie pudo recordar a qué hora se fue, con quién o a dónde. Al día siguiente, Agnès no se presentó a trabajar. Cuando intentaron contactarla, descubrieron que su teléfono estaba apagado. Sus compañeras y amigas fueron las primeras en alarmarse, pero la policía reaccionó con lentitud ante el reporte de desaparición. Por la tarde, Michael llamó preocupado a la madre de Agnès y le dijo que no había podido comunicarse con su prometida en todo el día, algo que nunca había ocurrido antes. Al día siguiente, los padres de Agnès y su prometido intentaron juntos contactar a la policía española para reportarla como desaparecida. Sin embargo, les informaron que un familiar debía estar físicamente presente para poder presentar el informe antes de que el caso fuera considerado oficialmente. Tras ese aviso, Michael y la familia de Agnès tomaron el primer vuelo disponible a Marbella. Finalmente, el reporte de desaparición fue oficialmente presentado por la familia 5 días después de que Agnès desapareciera sin dejar rastro. Lo primero que se revisó fue el apartamento que Agnès alquilaba, pero parecía que su dueña simplemente había salido un momento y volvería pronto. Documentos, dinero y algunas joyas de valor seguían allí. El refrigerador estaba lleno de comida preparada, y sobre la cama había varios conjuntos de ropa que Agnès podría haber elegido para su última salida. Claramente, Agnès no había regresado al apartamento desde aquella noche. Su teléfono seguía apagado, no había nuevas publicaciones en redes sociales, y no había respondido a ningún mensaje. Solo en ese momento, la policía comenzó a investigar la desaparición, pero se había perdido un tiempo precioso e irrecuperable. Los amigos y familiares de Agnès comenzaron a pegar carteles por toda la ciudad con su foto y un pedido de ayuda para encontrarla. La historia también fue difundida por los medios, apareció en reportajes de noticieros televisivos y la imagen de Agnès llegó a las portadas de los periódicos locales. Las primeras pistas aparecieron después de que la policía revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad del interior y exterior del local de entretenimiento. Sin embargo, hubo problemas porque todos los archivos de video habían sido eliminados para entonces, y la policía tuvo que recurrir a expertos para intentar recuperar los datos. Pero el esfuerzo no fue en vano. En una grabación de una cámara ubicada en la salida del estacionamiento, se puede ver a Agnès alrededor de las 6 a.m. saliendo del club con un hombre, claramente no por voluntad propia. Estas últimas imágenes de Agnès con vida fueron analizadas a fondo, y cuanto más se examinaban, más inquietantes se volvían. Agnès era llevada por un hombre corpulento, claramente forzada, ya que él la sujetaba fuertemente por la cintura. Agnès parecía aterrorizada, intentó zafarse varias veces y dijo algo con emoción,
pero el hombre seguía conduciéndola con firmeza hacia el estacionamiento, donde casi la empujó dentro de un Mercedes A63 con vidrios oscuros. En el momento en que el hombre la empujaba dentro del vehículo, podía verse a otra persona ya sentada dentro. Cuando el primer hombre se dirigió al asiento del conductor, Agnese intentó abrir la puerta para escapar. Pero justo en ese instante, un portero cercano se acercó y el conductor le hizo una señal, le dijo unas palabras. El portero empujó a Agnese de nuevo al coche y luego el conductor le entregó algo, aparentemente como recompensa por su ayuda. Aproximadamente 6 minutos después de que Agnese entrara al coche, su teléfono fue apagado y nunca volvió a encenderse. No fue posible rastrear los movimientos del vehículo posteriormente porque no había cámaras de vigilancia en la ruta. Claramente, los hombres en ese coche fueron las últimas personas en tener contacto con la joven desaparecida. Sorprendentemente, desde el principio, el caso fue clasificado bajo un alto nivel de confidencialidad. Todos los implicados en la investigación tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad. Y los datos no solo se ocultaron a la prensa, sino que incluso los familiares de Agnese fueron mantenidos mayormente al margen durante los primeros meses. Sus padres y prometido quedaron completamente a oscuras. Solo se les informó que la investigación seguía en curso y que aún era demasiado pronto para sacar conclusiones. Pero dado que Agnese no había proporcionado ninguna información sobre sí misma durante todo ese tiempo, la esperanza de que siguiera con vida era muy débil. Michael participó ocasionalmente en entrevistas, en las que pedía ayuda para encontrar a su prometida, pero nadie respondió a ese llamado. No fue sino hasta 6 meses después que la familia de Agnese fue autorizada a ver las grabaciones de las cámaras del club, así como las identidades de los 3 hombres que habían tenido el último contacto con ella. El hombre corpulento que sacó por la fuerza a la joven del club y la empujó dentro del coche fue identificado como Wesley Capper, hijo de un famoso y muy influyente millonario británico. En el compartimento de pasajeros se encontraba su viejo amigo Craig Porter, un hombre sin profesión definida y frecuentemente vigilado por la policía. La tercera persona era un guardia de seguridad de piel oscura llamado Sean Usman. Tanto Porter como Usman afirmaron simultáneamente que eran inocentes, asegurando que Agnese había subido al coche por voluntad propia. Según Wesley, él y sus amigos vieron a la hermosa rubia en el club y se acercaron para presentarse. Se decía que ella estaba bastante ebria, lo cual contradice las declaraciones de sus amigas, pero no rechazó cuando le ofrecieron una bebida. Wesley luego sugirió continuar la fiesta en su lujosa casa de campo, y Agnese supuestamente aceptó. Sin embargo, una vez dentro del coche, Agnese al parecer cambió de opinión. Ya no quería ir a la fiesta privada en casa de Wesley y pidió que la dejaran en el camino, diciendo que tomaría un taxi a casa. El hombre afirmó que la dejó exactamente en el lugar que ella pidió, una carretera desierta y sin iluminación, una ubicación que posteriormente se confirmó que no tenía cámaras de seguridad. Sin embargo, Craig Porter no pudo confirmar ni desmentir la versión de Wesley Capper, porque según su testimonio, él también estaba ebrio y no sabía cuándo ni cómo Agnese subió al coche. Además, dijo que se quedó dormido justo después de salir del estacionamiento y que cuando despertó, la joven ya no estaba en el vehículo. El tercer sospechoso, el guardia de seguridad Sean Usman, también dijo que Agnese Clavina estaba ebria, pero no pudo afirmar si subió al coche por su propia voluntad. Sin embargo, confirmó que cuando el coche comenzó a moverse, la chica rubia abrió la puerta y casi se cae. En ese momento, a petición del conductor, él volvió a cerrar la puerta y recibió una generosa propina. Al ser preguntado si le pareció extraño que la joven intentara salir de un coche en movimiento, Sean Usman dijo que no creía que se tratara de un intento de escape. En su opinión, tal vez abrió la puerta por accidente debido a la embriaguez. También agregó que Agnese no gritó ni pidió ayuda. En las grabaciones se veía claramente que Wesley Capper había conducido a Agnese hacia el coche por la fuerza, sujetándola con firmeza por la cintura y la muñeca.
El abogado de Wesley alegó que Agnese estaba mareada y que él solo la sostenía para evitar que se cayera. Algún tiempo después, la investigación descubrió otro video extraño y perturbador, grabado en Sodo Grande, en el sur de España, en el puerto de Puerto de la Duquesa, donde estaba atracado el yate de lujo perteneciente a John Wesley, un millonario y padre de uno de los sospechosos. Las imágenes, con fecha del 10 de septiembre, 4 días después de la desaparición de Agnese, mostraban a Wesley, Craig y otros 2 hombres subiendo al yate, cargando una gran maleta aparentemente pesada y una alfombra enrollada. Pocos días después, el grupo regresó al puerto de Puerto de la Duquesa sin traer ningún equipaje de vuelta. Al ser preguntado por el video, Wesley declaró que él y sus amigos habían navegado a Ibiza por diversión. La maleta, dijo, contenía objetos personales y el objeto que parecía una alfombra era en realidad ropa de cama. Sin embargo, no pudo explicar dónde habían terminado esos objetos. Una búsqueda exhaustiva del yate y el coche de Wesley no arrojó resultados. Ambos habían sido limpiados y sometidos a lavado en seco, eliminando todo rastro de ADN. No obstante, se encontró un cabello largo y rubio en el maletero del coche, pero no se pudo determinar su origen porque esta pieza clave de evidencia desapareció misteriosamente durante la investigación. En el juicio, la fiscalía reveló otro detalle inesperado. Varias horas después de que Agnese estuviera en el coche del acusado, Wesley había llamado a los servicios de emergencia en varias ocasiones, pero colgó antes de que alguien contestara, como si estuviera asustado o dudando de sus actos. El propio Wesley explicó que estaba ebrio y marcando números al azar. El abogado de la familia de Agnese declaró que, en su opinión, Agnese llevaba mucho tiempo muerta y que su cuerpo yacía en el fondo del mar, dentro de la misma maleta que los sospechosos habían subido al yate. Además, creía que el caso había sido deliberadamente retrasado, dando a los culpables demasiado tiempo para deshacerse de toda evidencia que pudiera incriminarlos. Solo 1 año y medio después de la desaparición de Agnese, Wesley, Porter y Usman finalmente fueron llevados a juicio. Se les acusó de haber detenido ilegalmente a Agnese y de haberla obligado a subir al vehículo. Lamentablemente, debido a la falta de pruebas, no se presentaron cargos más graves. Además, el millonario y su amigo obtuvieron la libertad bajo fianza y abandonaron tranquilamente la sala del tribunal. La familia de Agnese estaba profundamente indignada por esto, pero el juez se mantuvo firme. Los 3 hombres solo fueron llevados a juicio nuevamente en 2019, casi 5 años después de la desaparición de Agnese. Continuaron negando cualquier culpa e insistieron en que Agnese había subido al coche voluntariamente. El fiscal solicitó que el portero fuera considerado cómplice en el caso por haber ayudado a los acusados a llevarse a la víctima. Usman podría haber enfrentado una condena de 5 años de prisión por sus acciones. En respuesta, pronunció un discurso conmovedor, afirmando que era sospechoso por el color de su piel y por no poder pagar un buen abogado, ya que todo el dinero que ganaba lo enviaba para mantener a su familia hambrienta en África. Los abogados de Wesley y Porter alegaron que sus clientes solo eran culpables de convencer a Agnese para que subiera al coche, no de haberla coaccionado. Según ellos, la joven fue dejada en la carretera como lo había solicitado, y mientras esperaba un taxi para volver a casa, pudo haber sido secuestrada y asesinada por un tercero, ya que Agnese estaba ebria y no podía defenderse. El fallo del juez sorprendió y enfureció a la familia de la joven desaparecida, ya que en realidad ninguno de los acusados fue verdaderamente castigado. Usman fue declarado completamente inocente. Wesley fue condenado a 2 años por aprovecharse del estado de embriaguez de Agnese para atraerla al coche. Porter recibió 6 meses por ser cómplice. Pero en los hechos, los 3 recibieron condenas suspendidas y no pasaron ni un solo día en prisión. Solo se les ordenó pagar a la familia de Agnese una suma irrisoria de $1,000 como compensación. La familia de Agnese quedó profundamente decepcionada con este veredicto y presentó una apelación.
Más tarde se descubrió que, mientras se esperaba la decisión del tribunal, dos de los acusados habían cometido nuevos delitos. Wesley, en estado de ebriedad y bajo los efectos de las drogas, atropelló a una mujer y se dio a la fuga. Porter y un amigo, también intoxicados, agredieron brutalmente al propietario de un coche, causándole heridas graves y robaron el vehículo. Pero incluso con cargos tan graves, Wesley recibió nuevamente solo una condena suspendida gracias a la astuta estrategia de defensa de su abogado. Pagó una suma considerable a la familia de la mujer a la que mató y continuó en libertad. Porter no tuvo tanta suerte y fue enviado a prisión, aunque no se hizo pública ninguna información sobre su sentencia. En 2021, casi 7 años después de la desaparición de Agnese, el principal sospechoso del caso fue finalmente castigado. Wesley había llevado una vida depravada, adicto al alcohol y a los estimulantes, lo que afectó gravemente su salud. En el punto álgido de la pandemia de COVID, fue hospitalizado. Justo cuando parecía recuperarse, sufrió repentinamente un derrame cerebral. Wesley murió el 26 de julio de 2021, a los 44 años. En ese momento, los padres de Agnese continuaban presentando apelaciones, pero ahora el sospechoso había muerto y ya no podía ser procesado. Fuera cual fuera la decisión que tomara el Tribunal Supremo en este difícil caso, no podría cambiar la verdad. Un giro sorprendente ocurrió 9 años después. Aunque el cuerpo de Agnese Clavina nunca fue encontrado, ya fuera viva o muerta, aún se la consideraba fallecida. Después de un tiempo, los padres, la hermana y el prometido de Agnese aceptaron la teoría del abogado, que los criminales habían colocado el cuerpo de Agnese en una maleta, la habían subido al yate y la habían arrojado en aguas lejanas donde nadie pudiera encontrarla. Sin embargo, en el verano de 2023, 9 años después de la desaparición sin dejar rastro de Agnese, el caso dio un giro inesperado. A mediados de junio, un jardinero de uno de los exclusivos clubes de golf Lita, ubicados en la región de la Costa del Sol, mientras limpiaba cerca de la playa, descubrió un objeto extraño. Al inspeccionarlo más de cerca, se trataba de una vieja maleta, muy deteriorada. El hombre no se atrevió a abrirla por sí mismo y llamó a la policía. Dentro de la maleta, las autoridades descubrieron un cuerpo humano. El examen reveló que los restos pertenecían a una mujer joven, de entre 25 y 35 años al momento de la muerte. También se determinó que la maleta que contenía el cuerpo había estado bajo el agua aproximadamente 10 años antes de llegar a la orilla. Tras revisar todas las pruebas, la policía propuso la hipótesis de que el cuerpo encontrado era el de Agnese Clavina, la mujer que había desaparecido 9 años antes. Para confirmarlo con certeza, se deben realizar una serie de pruebas forenses que comparen el ADN de Agnese con el de los restos descubiertos. Actualmente, los expertos trabajan intensamente, pero aún no se han revelado detalles de la investigación. Si se confirma la sospecha, esto servirá como base para reabrir el caso y llevar nuevamente a juicio a los sospechosos que aún siguen con vida. El joven en la foto es Spencer Mugford, un rostro que en 2018 apareció por todos los medios de comunicación en Connecticut, no por algo terrible que él hubiera hecho, sino por la misteriosa desaparición suya y de su novia Sophia McKenna, después de lo que parecía ser una inocente salida al mar. A la mañana siguiente, el cuerpo de Spencer fue encontrado flotando en el agua, mientras que Sophia nunca regresó. Ese fue el comienzo de una de las desapariciones más controvertidas y dolorosas de la región, en la que el dolor de una madre, Michelle, nunca ha encontrado consuelo. Si quieres saber qué verdad pudo haber quedado hundida bajo la superficie aquella noche, quédate hasta el final del video. El 8 de junio de 2018, pescadores a bordo de un barco pesquero comercial cerca de las aguas frente a Long Island descubrieron algo inusual en el agua. Al mirar más de cerca desde la cubierta, se dieron cuenta de que era el cuerpo de un hombre. Los pescadores informaron de inmediato su hallazgo a la Guardia Costera. La policía llegó rápidamente al lugar y llevó a tierra el cuerpo de un joven.
Se observaron hematomas y rasguños de causa desconocida en el cuerpo. Más tarde, la víctima fue identificada como Spencer James Mugford, quien había sido reportado como desaparecido unos días antes junto con su novia, Sophia McKenna. Para determinar la causa de la muerte de Spencer, su cuerpo fue enviado para ser examinado. Los resultados de la autopsia mostraron que la causa de la muerte fue ahogamiento. Los expertos no encontraron signos de violencia y se creyó que todas las lesiones fueron causadas por la exposición al agua. Cabe señalar que los detalles de la autopsia no fueron hechos públicos. Ese mismo fin de semana, cuando Spencer y su novia desaparecieron, otros 2 hombres también desaparecieron en la zona. Sus cuerpos fueron encontrados posteriormente y también se confirmó que murieron por ahogamiento. Desde el principio, la policía creyó que se trataba de accidentes trágicos ocurridos debido a condiciones desfavorables que llevaron al ahogamiento de estos jóvenes. En ese momento no se consideraron otras teorías sobre el incidente. Sin embargo, el cuerpo de Sophia McKenna, la compañera de Spencer, nunca fue encontrado. Esta historia misteriosa comenzó la noche del 27 de mayo de 2018, en el pequeño pueblo de Groton, ubicado en el estado de Connecticut, en el noreste de los Estados Unidos de América. El caso sigue sin resolverse, planteando más preguntas que respuestas. Los protagonistas de la historia son 2 jóvenes que decidieron dar un paseo y visitar el faro de New London, ubicado en la orilla del río Támesis y considerado un lugar misterioso por los lugareños. Este histórico faro, construido en 1909, es famoso por los rumores de fenómenos paranormales relacionados con el fantasma de su primer encargado, llamado Ernie. Según la leyenda, la amante de Ernie lo abandonó y en su desesperación, él se quitó la vida saltando desde el techo del faro. Desde entonces, los lugareños y visitantes han relatado sucesos extraños que ocurren en el faro. Algunos hablan de fenómenos inexplicables, como puertas y ventanas que se abren solas, mientras que otros dicen que las sábanas eran arrancadas de las camas. Marineros han informado que la radio se encendía sola sin razón aparente y que los botes se alejaban misteriosamente del muelle. Como resultado, el faro se ha convertido en el centro de atención de muchos programas de televisión especializados en fenómenos sobrenaturales. Aunque estas afirmaciones son meramente rumores, el lugar sigue atrayendo a personas con su enigmático encanto y su atmósfera inquietante. Spencer y Sophia estaban entre ellos, aquellos que durante mucho tiempo habían soñado con visitar este faro misterioso, y llegaron allí la noche anterior al Día de los Caídos, Memorial Day. Sin embargo, algo sucedió esa noche. ¿Qué exactamente ocurrió sigue siendo un misterio? La familia y la policía solo pudieron especular en base a los pocos datos disponibles. El sábado 27, el amigo de Sophia, Austin, intentó contactarla pero no obtuvo respuesta. Al principio no se preocupó demasiado, ya que sabía que Sophia solía trasnochar. Sin embargo, después de varias horas de llamadas y mensajes sin éxito, Austin comenzó a preocuparse. Se puso en contacto con la madre de Sophia, Michelle, para preguntarle si su hija la había llamado la noche anterior. Michelle no había revisado su teléfono porque su hija menor había estado jugando con él esa mañana. Cuando Michelle finalmente revisó el teléfono, vio 7 llamadas perdidas de un número desconocido. Al devolver la llamada, llegó al buzón de voz de Spencer, un amigo de su hija, y se dio cuenta de que esas podrían haber sido llamadas de Sophia. Michelle también intentó llamar a Sophia, pero tampoco obtuvo respuesta. Empezó a entrar en pánico y, junto con Austin, comenzó a buscarla de inmediato. Austin llamó a todos los hospitales locales, mientras que Michelle reportó la desaparición de su hija a la policía. Al contactar con la familia de Spencer, se enteraron de que sus parientes también estaban preocupados porque él no se había presentado a una importante reunión familiar y no había respondido a ninguna llamada. Fueron al apartamento de Spencer, pero no encontraron señales de que él hubiera estado allí. La noche anterior, el padre de Spencer sabía que su hijo se suponía que iba a encontrarse con Sophia, lo cual preocupaba a él y a su esposa debido a los problemas que Sophia estaba enfrentando. La madre de Spencer dijo que su hijo le había dicho que iba a pescar con un amigo.
pero ella sintió que estaba mintiendo y que en realidad planeaba encontrarse con Sofía esa noche. La última vez que habló con su hijo fue a las 10 p.m., cuando él le deseó buenas noches. Al darse cuenta de que algo iba mal, la familia de Spencer también informó a la policía que él y su novia estaban desaparecidos. Alrededor de las 6:30 p.m., la policía comenzó la búsqueda de los dos jóvenes desaparecidos. Para ese momento, Austin ya había contactado con el jefe de policía para proporcionarle información sobre el lugar donde sabía que Sofía y Spencer habían estado la noche anterior. Explicó que lo sabía porque él le había dado permiso a Sofía para ir allí. Austin también dijo que había encontrado un video que Sofía había publicado en Snapchat la noche anterior. Sofía había grabado el video con el teléfono de Spencer mientras estaban en un bote dirigiéndose hacia el faro. El video mostraba la espalda de un joven remando en dirección al faro. Todo parecía estar bien y se los veía divirtiéndose. Más tarde, Sofía subió el video a su cuenta de Snapchat. Luego, a las 2 a.m., se publicó una foto de Sofía en la cuenta de chat de Spencer. Ella posó de manera juguetona junto a la valla de concreto del faro que aparecía al fondo, donde había un cartel que decía «Prohibido el paso». Lo que ocurrió solo minutos después de esa foto sigue siendo un completo misterio. 5 minutos después de que se publicara la foto, a las 2:05 a.m., se realizó la primera llamada desde el teléfono móvil de Spencer a Michelle, la madre de Sofía, seguida de 3 llamadas más a las 2:06, 2:08 y la última a las 2:09. Michelle, que estaba dormida en ese momento, no respondió ninguna de las llamadas. No se dejaron mensajes de voz ni mensajes de texto, y el número no realizó ninguna llamada al 911 esa noche. Las fotos y videos publicados por los dos jóvenes confirmaban que efectivamente estaban en el faro. Por lo tanto, la policía desplegó de inmediato 20 unidades de la Guardia Costera en la zona. La Guardia Costera, los bomberos y la policía realizaron búsquedas por aire, mar y tierra. El primer hallazgo de la policía fue el automóvil de Sofía, estacionado en el campus universitario. Dentro del coche también encontraron su teléfono móvil. Mientras tanto, esa misma noche, la Guardia Costera encontró una camiseta que Spencer había usado en el video. La policía teorizó que Spencer podría haberla utilizado para atar el bote a la orilla. La búsqueda continuó durante toda la noche y hasta el día siguiente. Poco después, una tormenta azotó la zona y las autoridades estatales anunciaron una suspensión temporal de la búsqueda de los jóvenes hasta que surgieran nuevas pistas o señales sobre su paradero. Esta decisión conmocionó a sus familias y amigos, pero ellos continuaron con sus propios esfuerzos de búsqueda, pegando fotos y repartiendo volantes sobre la desaparición de Spencer y Sofía por toda la ciudad, instando al público a reportar cualquier información. Sin embargo, a pesar de que había muchas personas en las calles en el momento de su desaparición, ni un solo testigo se presentó con información. La búsqueda por parte de las familias duró días, pero todas las preguntas quedaron sin respuesta. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Sofía llamó repetidamente a su madre? ¿Por qué no dejó un mensaje de voz ni llamó a la policía? Hubo muchas especulaciones y suposiciones. ¿Pudieron haber consumido sustancias ilegales? De hecho, violaron la ley al robar un bote del campus universitario y dirigirse al faro sin permiso. Es posible que Sofía temiera meterse en problemas y, por lo tanto, decidiera no contactar a la policía. Unos días antes, tanto ella como Spencer habían tenido problemas legales. Spencer había sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y a Sofía se le habían presentado cargos por comportamiento agresivo. Tal vez por esta razón, eligió llamar a su madre en lugar de contactar con la policía. Sin embargo, nadie sabía qué otros factores podrían haber estado ocurriendo en la vida de Sofía en ese momento. Tal vez se encontraba en un estado de pánico y no podía pensar con claridad. Las reacciones de las personas en tales situaciones pueden variar enormemente y son difíciles de predecir. Mientras tanto, los investigadores intentaron reconstruir lo sucedido ese día, el 26 de mayo de 2018, que comenzó como cualquier otro día. Hacía calor y sol, y el fin de semana prometía muchas cosas emocionantes.
La ciudad se preparaba para las celebraciones del Día de los Caídos, una festividad nacional. Sofía tenía el día libre y Spencer estaba programado para cubrir un turno por un colega de 7 a.m. a 7 p.m. Después de eso, la joven pareja planeaba encontrarse y unirse a las festividades de la ciudad. Sofía y Spencer pensaban pasar el resto del día juntos, incluyendo una visita al misterioso faro, un lugar famoso por fenómenos paranormales que ambos estaban ansiosos por experimentar en persona. Pero los detalles de lo que ocurrió después de que Spencer terminó su turno siguen sin estar claros. No se sabe a dónde fueron, si se encontraron con alguien o si habían consumido alcohol. Sin embargo, se confirmó que Sofía había estacionado su coche en el campus de la Universidad de Connecticut alrededor de las 2 a.m. Por alguna razón, dejó su teléfono en el auto. Quizás se le olvidó, o tal vez el teléfono no tenía batería y decidió no llevarlo. Luego, ambos robaron un velero que no tenía motor. Pesaba alrededor de 14 libras y solo estaba equipado con remos. Empujaron el bote al agua y comenzaron su travesía hacia el faro, remando a través de la costa rocosa. Claramente se trataba de un viaje peligroso, considerando que el bote no contaba con equipo de seguridad. Sin embargo, quizás no tenían miedo, porque Spencer confiaba plenamente en sus habilidades para nadar y manejar botes. Era un nadador hábil y tenía experiencia náutica desde la infancia. Eso es todo lo que los investigadores lograron recopilar sobre los acontecimientos de aquella noche. El lunes por la noche, mientras escaneaban el área en helicóptero, la policía descubrió un velero blanco y azul atascado entre las rocas, cubierto por una fina capa de polvo. Este bote se encontraba a 12 kilómetros al oeste del faro. Según los informes policiales, probablemente se trataba del bote desaparecido del campus universitario y pudo haber sido utilizado por Spencer y Sofía, aunque esto nunca fue completamente confirmado. Se encontraron huellas dactilares en el bote, pero nunca fueron analizadas ni divulgadas públicamente para determinar si coincidían con las de los jóvenes. También hubo discrepancias respecto al tipo de bote utilizado. Inicialmente se informó que era un kayak, pero más tarde se indicó que era un velero blanco con letras rojas. En el proceso de búsqueda de pistas, los investigadores revisaron minuciosamente los antecedentes de Sophia McKenna y Spencer Mugford. Sophia McKenna nació el 7 de marzo de 1996 en North Stonington, Connecticut. Al momento del incidente tenía 21 años y vivía en Groton, Connecticut, Estados Unidos de América. Era hija de Michelle, fruto de su primer matrimonio, y creció junto a su hermano mayor Justin y su hermana menor Grace. Sofía adoraba a sus hermanos y siempre los cuidaba con esmero. De niña, Sofía era alegre e inteligente y mostraba cualidades especiales. Era activa, llena de energía y siempre vivía una vida vibrante y plena. Sin embargo, su vida se vio profundamente afectada cuando sus padres se divorciaron. Cuando ella tenía alrededor de 6 o 7 años, lo que le dejó una herida psicológica importante. Durante la escuela secundaria, a Sofía se le diagnosticó trastorno bipolar, una condición que provoca depresión. Este trastorno se caracteriza por cambios de humor intensos, incluyendo episodios maníacos o hipomaníacos. Sofía experimentaba bajones emocionales como depresión, tristeza y melancolía, alternados con periodos de manía y una excitación extrema. Estos cambios de humor podían afectar su comportamiento y su capacidad de pensar con claridad. Sofía fue tratada con medicación y terapia para controlar los síntomas. Sin embargo, el trastorno bipolar no tiene cura definitiva y representa un gran desafío tanto para el paciente como para su familia. La enfermedad tuvo un impacto severo en la vida diaria de Sofía. Su comportamiento se volvió impredecible y su vida era caótica. Tenía relaciones inestables y quienes la rodeaban a menudo mostraban comportamientos complicados. En 2015, Sofía conoció a Austin, un joven alegre y brillante. Rápidamente conquistó su corazón. Austin cortejó a Sofía de forma encantadora y persistente, y poco tiempo después comenzaron una relación que duró 3 años. Sin embargo, esta relación no fue beneficiosa ni para Sofía ni para su madre, Michelle. Austin era un joven problemático.
algo agresivo y consumidor de esteroides anabólicos con fines deportivos, lo cual hacía que su relación fuera muy inestable. La joven pareja discutía y se gritaba con frecuencia, llegando incluso en ocasiones a enfrentamientos físicos. Debido a sus problemas de salud mental, muchas veces era Sofía quien iniciaba los conflictos. En repetidas ocasiones, los arranques de agresividad de Austin terminaban con Sofía herida y hospitalizada. Aproximadamente un mes antes del incidente, Sofía descubrió que Austin le había sido infiel y decidió terminar la relación. Sin embargo, todavía seguían viéndose ocasionalmente. A pesar de las muchas dificultades, Sofía seguía intentando salir adelante. Era una joven muy hermosa que había trabajado como modelo para una empresa local de publicidad de jeans, lo que le ayudó a pagar sus estudios. Se graduó en terapia de masajes y trabajaba en un spa de lujo llamado The Red Door, ubicado dentro de un hotel de alta categoría. Fue allí donde conoció a Spencer Macford, su colega de 20 años. Spencer, originario de Florida, era un apasionado del mar y un nadador experimentado, además de trabajar como entrenador de remo. Provenía de una familia amorosa que tenía grandes esperanzas para su futuro. Spencer y Sofía conectaron rápidamente gracias a intereses compartidos y una forma de pensar similar. Según los informes, tuvieron una relación sentimental durante un tiempo, pero ambas familias desaprobaban el noviazgo debido a los frecuentes problemas que enfrentaba la pareja. Según Michelle, la madre de Sofía estaba muy preocupada por la condición de su hija, especialmente porque Sofía y Austin seguían viéndose y consumían alcohol con frecuencia, lo que se había convertido en un hábito casi diario. Finalmente, la relación entre Sofía y Spencer no prosperó y decidieron seguir siendo solo amigos. La razón específica no está clara, pero parece que Sofía había vuelto con su exnovio Austin. No obstante, Sofía y Spencer seguían pasando mucho tiempo juntos, tanto en el trabajo como fuera de él, incluyendo su último día juntos. Tras varios días de búsqueda, cuando un pescador encontró el cuerpo de Spencer, su familia publicó una esquela en los medios locales. La familia de Sofía hizo lo mismo, pero aún mantenían la esperanza y continuaban la búsqueda. Constantemente intentaban recordar los acontecimientos que condujeron a la desaparición, intentando determinar qué había hecho la pareja esa noche y si se habían encontrado con alguien. Sin embargo, no surgió ninguna información nueva. No está claro si hubo otras llamadas además de las realizadas al número de Michelle desde el teléfono de Spencer, ya que el teléfono de Spencer nunca fue encontrado y la policía no proporcionó registros del proveedor de red. Se informó que las cámaras del faro y del campus universitario no funcionaban, por lo que no había grabaciones de lo que ocurrió esa noche. También se reveló que el faro nunca fue inspeccionado, aunque tal acción debió haberse llevado a cabo de inmediato después de que la pareja desapareciera. En julio de 2018, los familiares de Sofía McKenna crearon una página de Facebook titulada Finding Sophia McKenna para evitar que el caso se desvaneciera de la memoria de la comunidad. Esta página servía como plataforma para compartir información, volantes y hacer un llamado al apoyo público. Unas semanas después de la desaparición de Sofía, ocurrió un incidente extraño. Michelle recibió un mensaje desde la cuenta de redes sociales de Sofía solicitando una transferencia de dinero. Dado que el teléfono de Sofía estaba en posesión de la policía, este mensaje generó sospechas, sugiriendo la posibilidad de una interferencia por parte de hackers. La investigación sobre la muerte de Spencer y la desaparición de Sofía llegó a un punto muerto. La policía no ofreció ninguna conclusión clara. De forma no oficial circularon muchas teorías en torno al caso. Una de ellas involucraba a Austin, el exnovio de Sofía, y la posibilidad de que estuviera relacionado con la desaparición de la joven pareja. Algunos creían que Austin pudo haber atacado a Sofía y que sus amigos lo ayudaron a encubrirlo y deshacerse del cuerpo de Spencer. Su relación turbulenta, conocida por discusiones y altercados físicos, se convirtió en tema de conversación pública. Michelle, la madre de Sofía, había presenciado varias de sus disputas.
Un mes antes de que Sofía desapareciera, ocurrió un incidente grave cuando ella descubrió la infidelidad de Austin el 8 de mayo de 2018 y terminó la relación. En lo que pudo haber sido un acto de represalia o un nuevo comienzo, Sofía salió en una cita con otro hombre y lo llevó de regreso a su apartamento. Austin, en un ataque de ira, corrió hasta su apartamento. Los vecinos lo vieron golpeando y pateando la puerta, maldiciendo continuamente a Sofía. Después de unos 15 minutos de silencio, pensando que Austin se había ido, Sofía abrió la puerta. Pero Austin seguía allí e intentó empujarla para entrar al apartamento. Afortunadamente, Sofía logró cerrar la puerta a tiempo. Los vecinos escucharon a Austin amenazando con cortarle el cuello si no abría la puerta. En ese momento llegaron la policía y Michelle, y Austin fue arrestado. Al día siguiente, el 9 de mayo, entró en vigor una orden de restricción judicial. En su declaración, Sofía mencionó agresiones previas por parte de Austin y proporcionó fotografías de las lesiones. Expresó temor por su vida, ya que él la seguía constantemente. La orden de restricción prohibía a Austin estar cerca de Sofía. Sin embargo, más tarde Sofía sintió culpa y la orden fue modificada. Austin solo tenía prohibido ingresar al mismo edificio que ella. El hombre que estaba con Sofía en ese momento se negó a revelar su identidad y no cooperó con la policía. Inicialmente, Michelle creyó que se trataba de Spencer, pero luego cambió su declaración. Sin embargo, una compañera de trabajo en quien Sofía confiaba confirmó que en efecto se trataba de Spencer. Los compañeros de trabajo de Sofía y Spencer confirmaron que ambos mantenían una relación sentimental cuando desaparecieron, comportándose como pareja tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. Testigos también recordaron un incidente en el hotel donde Austin, el exnovio de Sofía, apareció y la amenazó públicamente. No obstante, Austin y su padre participaron en la búsqueda de la pareja desaparecida, utilizando un helicóptero privado y distribuyendo volantes con sus imágenes por la ciudad. Austin publicó en redes sociales afirmando que Sofía había sido su novia durante 3 años y que no tenía ninguna relación romántica con Spencer, que solo eran amigos. Esta publicación, en lugar de enfocarse en la desaparición de Sofía, enfatizaba su vínculo con él, lo que muchos consideraron extraño. El 10 de julio se celebró un acto conmemorativo para Sofía, al que asistieron familiares y amigos. Austin asistió junto a Michelle y luego publicó y borró un estado en redes sociales. Descansa en paz, mi amor. Pronto nos volveremos a ver. Esta acción levantó sospechas entre quienes los conocían. Austin dijo a las autoridades que había pasado el 26 de mayo con Sofía, afirmando que seguían viéndose a pesar de la orden de restricción e incluso habían hecho planes para el día siguiente. Un amigo de Austin dijo que alrededor de las 3 a.m. la noche del incidente, Austin le envió un mensaje de texto a Sofía diciendo que estaba en el gimnasio con un amigo. Sin embargo, esto fue puesto en duda, ya que los gimnasios estaban cerrados a esa hora. La familia de Austin afirmó que él había estado en casa antes de ir al gimnasio. Un testigo anónimo aseguró que Austin y su hermano habían sido invitados a una fiesta ese día. Inicialmente, Austin planeaba asistir, pero luego envió un mensaje diciendo que estaba cansado y no iría. Esto generó preguntas sobre el paradero de Austin cuando Sofía y Spencer desaparecieron, ya que no se dio una respuesta clara. Personas que conocían a Austin lo describieron como alguien de mal genio, posiblemente debido al uso de esteroides. Circulaban rumores de que Austin, su hermano y un amigo tenían conexiones con la policía de Groton. Además, supuestamente, una mujer de la familia de Austin estaba casada con el jefe de policía, quien estaba a cargo de investigar el caso de Sofía, y que él había sido acusado de violencia en el pasado. Sin embargo, la fiabilidad de esta información es cuestionable, ya que provenía de un amigo de Austin con antecedentes penales. Poco después de que un canal de YouTube especializado en personas desaparecidas en Long Island publicara un video sobre el caso de Sofía, Austin eliminó todas las fotos de él y Sofía de sus redes sociales. Esta acción desconcertó a muchos, especialmente dado que el destino de Sofía seguía siendo desconocido.
Una teoría sugería que Austin tenía una nueva novia y quería evitar complicaciones, pero eliminar todas las fotos con Sofía fue considerado inusual. Además, solo unos días después de la desaparición de Sofía, la participación de Austin en la búsqueda disminuyó visiblemente. Cuando se reunió con los investigadores, se mostró tranquilo, sin demostrar tristeza por haber perdido a alguien cercano. Sin embargo, esto no fue suficiente para formular acusaciones, ya que las personas reaccionan al estrés de diferentes maneras. Una teoría planteaba que Sofía fue asesinada para evitar que testificara en el caso de violencia doméstica contra Austin. Sin su testimonio, las pruebas serían insuficientes y el caso podría ser desestimado. Eso fue exactamente lo que ocurrió. En el verano de 2018, el caso contra Austin fue cerrado. Es importante señalar que Austin no es considerado oficialmente un sospechoso. Esta teoría sigue siendo especulativa y la investigación continúa. Otra teoría sugería que Sofía y Spencer pudieron haber encontrado a personas peligrosas en el faro. Fue un día concurrido debido al feriado, pero los testigos no los recordaban o no vieron nada inusual y no contactaron a la policía. La madre de Sofía propuso la teoría de que su hija pudo haber sido secuestrada o víctima de trata de personas, pero no había pruebas, ni mensajes de chantaje, ni rastro de comunicación que respaldaran esa teoría. La policía también consideró la posibilidad de que se tratara de un accidente causado por decisiones imprudentes. La joven pareja había tomado un bote que no estaba adecuadamente preparado. Se adentraron en una corriente fuerte sin usar chalecos salvavidas. Cuando llegaron al faro, usaron la camiseta de Spencer para atar temporalmente el bote. Tomaron algunas fotos y luego descubrieron que el bote se había alejado flotando. Confiando en su experiencia como nadador, Spencer pudo haber subestimado el peligro. El agua fría, la oscuridad que causa desorientación y el agotamiento tras un largo día de trabajo. Es posible que se haya ahogado intentando nadar para alcanzar el bote. Cuando ya no pudo ver ni oír a Spencer, Sofía, en estado de pánico, llamó a su madre para pedir ayuda. Y luego, posiblemente desesperada, saltó al agua para intentar salvar a su novio. Y también se ahogó. Aunque Sofía no era una buena nadadora y normalmente no se habría atrevido a lanzarse bajo esas condiciones, el alcohol pudo haberle hecho perder el control. Otra teoría sugiere que Sofía caminó por el estrecho y rocoso borde del faro para buscar a Spencer, resbaló, dejó caer su teléfono y fue arrastrada por el agua. Todas estas siguen siendo solo teorías. Nada ha sido confirmado y no se ha identificado a ningún sospechoso. La mayoría de estos escenarios solo han circulado en redes sociales. La familia y los amigos de Sofía continúan buscando, todavía desesperadamente en busca de respuestas. En 2019, un investigador independiente encontró algunos fragmentos óseos cerca de la orilla y los reportó de inmediato. Pero cuando llegó la policía determinaron que eran huesos de animal. No se realizó ninguna prueba forense debido al costo, y los fragmentos no fueron recogidos. Demasiados detalles en este caso generan preguntas, y debieron haberse investigado con mayor profundidad, porque todavía hay una persona desaparecida, y todavía hay una familia viviendo con dolor. Sofía merece más que silencio. A lo largo de los años, el mar ha devuelto los cuerpos de otras personas desaparecidas, pero no el de Sofía. No han surgido nuevas pistas, y el misterio de aquella noche fatídica en el faro sigue sin resolverse.